Equipo 6 presenta aflatoxinas para toxicología alimentaria. La aflatoxicosis es una enfermedad que afecta a los animales y al hombre. Es de gran importancia su conocimiento, pues una vez presentada, el organismo no tiene mecanismos propios para contrarrestar y no existen terapias para erradicarla. Las aflatoxinas son un grupo de metabolitos tóxicos producidos por Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y Penicillium puberurum, produciendo intoxicaciones agudas y crónicas que generan efectos teratogénicos, carcinogénicos y mutagénicos. La exposición es vía oral, por la ingesta de alimentos contaminados. Entre ellos tenemos el maíz, maní, trigo, avena, cebada, arroz, soya, café y frutas. Los animales más sensibles ante esta toxina tenemos a las aves de corral, los conejos, los rumiantes y los cerdos. Dosis letal 50. En esta tabla tenemos algunas especies con su respectiva dosis que mata la mitad de nuestra población. En ella tenemos al cerdo con 2.0 miligramos por kilogramo, el pollo 2.0 a 6.3 miligramos por kilogramo, la oveja 2.0 miligramos por kilogramo y el conejo 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo. Mecanismo de acción. Las aflatoxinas poseen acción inmunosupresora que inhibe la fagocitosis y la síntesis proteica, interrumpiendo la formación del ADN, ARN y proteínas en el ribosoma. Biotransformación de la aflatoxina B1. La aflatoxina B1 se combina con el DNA, inhibiendo así la síntesis de RNA, proteína y enzimas. Se relaciona con el sitio de combinación ribosoma esteroidales endoplasmáticos, causando degradación ribosomal. También se combina con las macromoléculas celulares, imputándose a estos la citotoxicidad y carcinogenicidad a las aflatoxinas B1. Incidencia de aflatoxinas en alimentos en América Latina. Bueno, podemos observar esta tabla donde ahí está un resumen sobre la incidencia de aflatoxinas en diferentes alimentos para consumo humano y animal en América Latina. Si nos vamos a la tabla y observamos el contenido, encontramos a México. México tiene un alimento muy característico que es el maíz. Aquí tiene una incidencia de 33,1%, es muy alta, donde las aflatoxinas totales llegan de 1 a 18 microgramos por kilogramo. En cambio, si buscamos en esta tabla a Venezuela, está como alimento el trigo y la harina, donde tienen una incidencia del 43%, donde las aflatoxinas totales llega a 0,25 a 34,2 microgramos por kilogramo. Aspectos que pueden contaminar el producto alimenticio y medidas correctivas que pueden prevenir la contaminación por aflatoxinas. Tenemos una tabla donde se divide por etapa, producto, peligro y medida correctiva. Vamos a ver también aquí que hay unos apartados que dicen antes de la cosecha, recolección, después de la cosecha, almacenamiento, después de la cosecha, elaboración y fabricación y alimentación animal. Bueno, ya con un poco más de tiempo
ustedes pueden indagar en esta tabla y con más tiempo y dedicación, pero de forma general vemos que los productos que se mencionan aquí van a ser cereales en grano, semillas, frutos, nueces, granos enteros, productos lácteos y productos cárnicos también. Tenemos como peligro la infestación por mohos con formación posterior de micotoxinas, el aumento de la formación de micotoxinas. También está la transferencia de micotoxinas o contaminantes por estas y la transferencia de micotoxinas a productos lácteos y productos cárnicos. Bueno, como medidas correctivas podemos aplicar buenas prácticas de fabricación, vigilar los niveles de micotoxinas en los ingredientes de los piensos, someter a ensayo los productos para determinar la presencia de residuos de micotoxinas, cosechar en el momento adecuado, mantener una temperatura baja si es posible, utilizar variedades de cultivos resistentes, aplicar programas eficaces de lucha contra insectos, eliminar materias extrañas y almacenar los productos sobre una superficie limpia y seca, entre otros. Límites máximos residuales o permisibles en alimentos ya legislados en varios países. Bueno, apoyándonos en la normatividad que cada país tiene, en esta tabla, por ejemplo, tenemos a Mercosur. Mercosur es un programa de integración regional instituido por varios países para el comercio. En este programa están integrados Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia. Y bueno, tienen aquí como productos leche, maíz, maní y derivados, donde como micotoxinas tienen la aflatoxina M1 con regulación de 0.5 microgramos por mililitro. También están las aflatoxinas totales, que tiene que ser de máximo 20 microgramos por kilogramo. Y podemos hacer también pues una comparación y observar a otros países. Tienen también la Unión Europea, Estados Unidos, Cuba. Intoxicación por aflatoxinas en pollos de engorde. Caso clínico. Historia clínica. Tenemos 2 ejemplares Ross, una hembra y un macho, pertenecientes a un lote de pollos de engorde, ambos de 4 semanas de edad. Tienen un peso bajo y de promedio de 455 gramos. Son de la localidad de Barranca Bermeja, en Colombia. Anamnesis. Se reportó un caso clínico en una localidad no específica de Barranca Bermeja, en Colombia, en un lote de pollos de engorde de la línea Ross, 2 pollos de ambos sexos. Los animales afectados presentaron signos nerviosos, pérdida de plumas, afecciones intestinales. Además, las aves afectadas presentaron despigmentación y fragilidad de huesos y de las patas. Se presentó un aumento de la mortalidad del 2% a partir de la segunda semana de vida y se detectó un mal manejo en el aseo y almacenamiento de alimentos para las aves, encontrando en la parte más honda del contenedor presencia de moho en el grano. Dato relevante: disminuyó la mortalidad luego del cambio de los alimentos del alimento concentrado. Cuadro clínico.
Signos nerviosos. Tenían incoordinación de la marcha, decaimiento, escurrimiento nasal, pérdida de plumas, afecciones en tracto intestinal, como diarrea, deshidratación, despigmentación, fragilidad en huesos de las patas y muerte súbita. Hallazgos en necropsia. Petequias en los músculos pectorales, ascitis, hidropericardio, los vasos sanguíneos del corazón inyectados. El proventrículo presentaba ulceraciones y pérdida de glándulas, hiperpigmentación y desprendimiento de la cutícula de la molleja. En hígado se presentaron hematomas en algunos de los lóbulos, hiperplasia en vesícula biliar, sangre sin coagular en cavidad abdominal, enteritis, inflamación severa a nivel de algunos lóbulos del riñón. Examen histopatológico de algunos órganos. Encontramos congestión y formación de vesículas de grasa en el hepatocito, hiperplasia y degeneración vacuolar del epitelio, junto a la infiltración linfocitaria en la submucosa de la molleja. En el proventrículo se halló necrosis parcial de la mucosa, dilatación de las criptas y edema de submucosa. Los cambios histológicos en el riñón evidenciaron degeneración vacuolar en algunos túbulos renales. Diagnóstico y discusión. El diagnóstico se basó en el examen clínico, hallazgos de necropsia y pruebas histopatológicas. El consumo de altos niveles de aflatoxinas dentro del concentrado para broiler produjo una reducción en la ganancia de peso. La actividad de otras enzimas que se encuentran localizadas en varios órganos como el hígado, páncreas y vaso fueron alteradas por la ingesta del alimento contaminado con Fusarium roseum. Tales cambios en la actividad enzimática resultaron en desórdenes metabólicos y alteraciones en la respiración celular, lo que se manifestó en la reducción de la ganancia de peso. La incoordinación y el decaimiento que presentaron las aves podría estar relacionado con la actividad de las micotoxinas sobre la interferencia de las funciones del sistema nervioso. El elevado tiempo de protrombina es considerado como consecuencia de daño hepático por aflatoxinas en el cual el hígado es incapaz de sintetizar los factores de coagulación. En cuanto al daño renal por aflatoxinas, encontraron que bajo condiciones tanto experimentales como de campo, los riñones se encontraron pálidos, edematizados y alargados con coloración bronceada. Las aflatoxinas causan un aumento sistólico de niveles NADP necesarios para la síntesis de ácidos grasos, pero al inhibir el transporte de triglicéridos causa el hígado graso, así como también afecta el transporte de fosfolípidos y colesterol. La despigmentación de las patas puede corresponder a la ingesta de aflatoxinas B1, que están en el alimento, lo que interfirió con los niveles de carotenoides en los tejidos del ave, induciendo el síndrome de ave pálida. En efecto, la aflatoxina B1 causa una depresión significativa en la concentración de la luteína en las membranas interdigitales, hígado, suero y mucosa. Y por último, en aves jóvenes, la aflatoxina B1 reduce el contenido de la luteína de la mucosa del yeyuno por debajo del 35% y la del suero hasta un 70%, sugiriendo que esta micotoxina interfiere con la absorción, transporte y deposición de carotenoides.